Buenos días, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bienvenidos, gracias por estar pendientes, ¿verdad? Por sintonizarnos a través de Facebook Live, a través de nuestra página también. Muchísimas gracias a todos aquellos que ya están conectados, aquellos que se van a conectar más después y otros que por alguna razón no pueden conectarse en la mañana, pero después ven a nuestro servicio virtual. No hay ningún problema con eso. La cosa es que sigamos, ¿verdad? Conectándonos a través de estos medios que han sido de mucha bendición a propósito durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de crisis. Así que bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Aquí estamos de nuestra casa. Aquí estamos en el garage de nuestra casa. Lo vamos a estar haciendo así, de esa manera, para mientras nos logramos organizar un poco más. No sé cuánto tiempo vaya a tardar, ¿verdad? Prácticamente esta situación. Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo. Sigamos orando por nuestro presidente. Sigamos orando por todo el staff, para que Dios les dé sabiduría y ellos puedan tomar una buena decisión para poder reabrir otra vez, hermanos, este país y poder volver otra vez a la normalidad y de esa manera poder reunirnos, ¿verdad? Una vez más en nuestra iglesia. Todas las iglesias están cerradas ahorita, es por eso que hacemos lo que estamos haciendo acá en nuestra casa. Algunos lo están haciendo en sus iglesias, no más, ¿verdad? De 10 personas. Nosotros lo comenzamos a hacer así al principio, pero hubieron ciertas cositas ahí que tenemos que solucionar, ¿verdad? Para poder tener o presentar un servicio claro, ¿verdad? Con un buen sonido, con una buena imagen, para que todos, ¿verdad? No haya ninguna distracción en cuanto a eso. Pero aquí estamos. Yo creo que el lugar no es el importante, hermanos. Lo importante es de que se predique y se enseñe la palabra de Dios. Creo, a mi criterio, creo que es lo más importante. El lugar no es lo importante. Lo importante es que se predique y se enseñe la palabra de Dios. Respetamos, ¿verdad? Todo lo que lo están haciendo en sus iglesias con alabanza, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. No hay que dejar eso a un lado, pero a mí me gusta hacerlo, si queremos hacerlo sencillo, práctico, ¿verdad? De una manera que pues estudiemos la palabra de Dios sin ninguna interrupción. Vamos a estudiar ahora, o el mensaje de esta mañana está basado en el libro de Jeremías. Si usted por favor toma una Biblia en este momento, Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Jeremías capítulo 36, versículos del 1 al 6. Ahí va a estar basada la predicación, el sermón, la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Espero que usted le haya avisado a los demás, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Un saludo muy especial también para nuestros amigos de nuestra infancia. Muchas personas de otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, también se han conectado y han estado escuchando nuestro servicio a través de Facebook. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro servicio virtual durante la semana o entre la semana, como también el día domingo. Así que un abrazo especial para cada uno de ustedes que nos sintonizan desde muy lejos. Y a todos los que están acá en Estados Unidos, miembros de nuestra iglesia, amigos que nos conocen, y para los que no nos conocen, su servidor Ronnie Sánchez, pastor de la iglesia Arbor Church, ministerio en español. Estamos trabajando en el área de los hispanos, así que estamos para servirle a cada uno de ustedes. Bien, vamos a aprovechar el tiempo. 36 de Jeremías, capítulo 36 de Jeremías, versículo del 1 al 6. Si usted me sigue, por favor, yo voy a leer de los versículos del 1 al 6. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo:
toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones o todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Versículo 3. Quizá, óigase, qué interesante esa palabra. Quizá oiga, dice, la casa de Judá, todo el mal que yo pienso hacerles. Aquí es Jehová hablando a través del profeta Jeremías. Quiero que vaya poniendo atención, por favor. Quizá oiga, dice, la casa de Judá, todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Dice que escribió todo lo que Jehová le había hablado. Versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee este libro o este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Versículo 7. Quizá llegue, dice, la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Versículo 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Oremos. Padre, muchísimas gracias por permitirnos, Señor, salir al aire en este precioso momento. Señor, cómo extrañamos esos días en los que nos reuníamos, Señor, en nuestras iglesias para alabar tu santo nombre y predicar, Señor, el consejo de tu palabra. Lastimosamente, Señor, en este momento no podemos hacerlo en nuestra iglesia, pero Señor, tu palabra dice que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos templo y morada de tu Espíritu Santo, y que tú habitas, Señor, en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Señor, aunque estén cerradas nuestras iglesias, todavía, Señor, tú nos permites que a través de estos medios, Señor, que han sido de gran bendición en estos tiempos difíciles, todavía, Señor, tu palabra pueda salir al aire y pueda llegar a muchos países. Señor, bendecimos la vida de cada uno de aquellos pastores, predicadores, evangelistas, Señor, que también están esforzándose y haciendo todo lo que esté a su alcance, Señor, para pastorear sus iglesias a través de estas redes sociales. No es fácil, pero sabemos, Padre, que tú estás de nuestro lado y que siempre, Señor, tú nos vas a respaldar en todo tiempo. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra en esta mañana. Y te damos gracias por la vida de todos aquellos que ya se han conectado en este momento, por todos aquellos que nos escuchan en los diferentes países, en las casas, quizá en los hospitales. Señor, quizá este mensaje va a tocar la vida de alguna persona que todavía, Señor, no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Señor, ayúdame a poder exponer tu palabra con valor, Señor, con amor y con rectitud. Unge mis labios y que solamente sea un instrumento en tus manos, así como fueron aquellos profetas de Dios, el cual tú usaste, Señor, para traer un mensaje a tu pueblo.
Señor, así como el profeta Jeremías, aquí estamos, Señor, a tu servicio para dar un mensaje que tú has puesto en nuestros corazones el día de hoy. Señor, toca esos corazones endurecidos y que de una vez por todas, Padre, puedan arrepentirse de sus pecados y decidir de una vez por todas entregar sus vidas, reconocer que sin Cristo, Señor, no somos nada. Bendice este tiempo, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la Biblia como la palabra de Dios. De eso es lo que quiero hablar el día de hoy. La Biblia como la palabra de Dios. La composición, escritura y llegada hasta nosotros de la Biblia es un auténtico, óigase, milagro de Dios. ¿Por qué es un milagro el hecho de que la Biblia, la escritura, la composición de estos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, es un milagro auténtico en que esta palabra, la Biblia, haya llegado, todavía nosotros podamos hacer uso de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué es un milagro? Porque al igual que en los tiempos de Jeremías, hubieron personas que quisieron impedir, aún llegaron hasta quemar los libros, los rollos, para que la palabra de Dios no siguiese predicándose. Y por eso es que es un milagro, porque hoy por hoy tenemos un libro escrito acá, un libro maravilloso, que la conocemos como la Biblia. Pero la Biblia, quiero que entendamos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jeremías 36 nos cuenta la historia de un libro de la misma. O sea que aquí en el versículo, en el capítulo 36, vamos a ver la historia que nos narra el profeta Jeremías de lo que pasó en aquel tiempo y cómo la palabra de Dios, aunque Jehová quiso llevarla al pueblo para que el pueblo la escuchara, hubieron personas que se opusieron a que esa palabra de Dios permaneciera en aquellos tiempos. Y por eso es que, hermanos, hoy en día es interesante que hablemos de este tema, porque hoy por hoy, aunque todavía tenemos este precioso libro, la Biblia, la palabra de Dios, durante años y años, Satanás siempre ha querido que la palabra de Dios se escondiera o que se dejara de predicar. Y no va a parar Satanás, y no va a dejar de estropear, de poner obstáculos para que la Biblia pueda ser escuchada a través del mundo entero. Y aquí vemos rápidamente tres características de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, tres características que nos van a ayudar de alguna manera a apreciar más este libro, la Biblia, que nos va a ayudar más a ver lo importante y lo maravilloso de tener un libro como la Biblia, que es la palabra de Dios. En primer lugar, si está tomando notas, en primer lugar, o la primera característica que vemos de la Biblia como la palabra de Dios, es su autoridad. Es su autoridad. En el versículo 1 y 2 vemos rápidamente que dice la Biblia: aconteció en el cuarto año de Josín, o de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Fíjese, diciendo, nótese lo que dice en el versículo número 1. Dice que en el cuarto año de Joacim, este hombre
padre era el rey de Judá. Él era hijo de Josías, quien había sido también rey de Judá. Josías había comenzado a gobernar, o había comenzado desde que tenía 8 años a ser rey. Usted lea la historia ya en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y aquí dice que vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Jeremías. Vino palabra de Jehová diciendo, óigase, Dios utilizó a Jeremías como su profeta, porque así era como Dios hablaba en la antigüedad. Usaba hombres, a los profetas, para traerles su mensaje. Y cada profeta de Dios debía ser fiel a lo que Dios le estaba diciendo. Y ese mensaje tenía que ser llevado tal y como Dios lo había escrito o lo había declarado. Y vea lo que le dice Jehová al profeta Jeremías en el versículo 2. Toma un rollo de libro y escribe en él, dice, todas las palabras que te he hablado. ¿Contra quién? Contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aquí vemos que en primer lugar, la primera característica de la Biblia como la palabra de Dios es su autoridad. Dios está hablando al profeta Jeremías y le da un mensaje y le dice que tome un rollo del libro. No existía en aquel entonces toda la palabra como un libro como el que tenemos el día de hoy. Usaban pieles de animales y los procesaban de alguna manera que se afinaran, para que a la hora de escribir en esas pieles pudiera entenderse o pudiera tener un acceso claro o una visibilidad claro a la hora de leer el mensaje. Y usaban para añadir cada página o cada parte del rollo, usaban pegamento y añadían una pieza con la otra. Y de esa manera tenían más espacio para escribir en esos rollos. Y por eso es que le dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Fíjese que la orden es que Jeremías tenía que escribir todo lo que Jehová le estaba mandando o lo que le estaba diciendo. Y lamentablemente dice que eran todas estas cosas contra las naciones. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías, dice, hasta hoy. Aquí lo primero que vemos es que la palabra de Dios, óigase, la primera característica es su autoridad. Inciso A, fue escrito por un mandato de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene autoridad. ¿Por qué? Porque fue un mandato de Dios, fue Dios quien habló a Jeremías para que escribiese en un rollo todas las palabras. Por eso es que cuando nosotros vemos este libro y lo minimizamos de alguna manera, lo discriminamos, lo hacemos a un lado, estamos violando la autoridad de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad. Porque es Dios quien dio la orden para que se escribiera. Dios utilizó a más de 40 hombres por más de 1500 años y los inspiró. Dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que escribiesen todo lo que Jehová había mandado. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué? Porque fue escrito por mandato de Dios. Inciso B, es el producto de la revelación. Las palabras, dice ahí en el versículo 2, y anota o escribe las palabras que te he
hablado. Son las palabras que Dios habló. En este libro están escritas todo lo que Dios habló. Y aquellos hombres estaban siendo inspirados y estaban escribiendo toda la revelación de Dios. Hoy en día, gloria a Dios, porque ya no existen profetas. Quiero que entendamos eso de una vez por todas. Ya no hay profetas el día de hoy. Ya toda la palabra de Dios está revelada y está escrita en este libro maravilloso que la conocemos como la Biblia. La revelación completa de la palabra de Dios. Si en aquel entonces Dios hablaba a través de los profetas, pero hoy habla, dice la palabra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Eso está en Hebreos capítulo 1. Ya no existen los profetas. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, óigase, la conocemos como la palabra de Dios. ¿Por qué? Por su autoridad, porque fue escrito por mandato de Dios. Y también dijimos porque es producto de la revelación de Dios. Inciso C, fue transmitido a los hombres en determinado tiempo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 que eran los tiempos o eran los días. Óigase, los días, dice, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces queda claro que fue transmitido a los hombres en determinado tiempo. Queda claro que la palabra de Dios tiene autoridad. En segundo lugar, vemos otra característica y es el propósito de la palabra de Dios. El versículo 3 al 8 habla de un propósito. No fue nada por casualidad, sino que Dios vio que había una necesidad en aquel entonces y por eso dio la orden con autoridad para que se cumpliese un propósito. Versículo 3, vean lo que dice. Vemos el propósito de la palabra de Dios. Vemos el propósito de la palabra de Dios. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino. Yo, dice, perdonaré. Óigase, se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, pero entra tú, pues lee de estos rollos que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerán también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Vemos que aquí hay un propósito por el cual Dios había dado un mensaje al profeta Jeremías. Y en el versículo 3 vemos tres cosas que nos van a ayudar a comprender el propósito por el cual se dejó la palabra de Dios. En primer lugar, ahí, inciso A, contiene un mensaje de esperanza. La palabra de Dios, porque tiene autoridad y hay un propósito, y en primer lugar contiene un mensaje de esperanza. Por eso es importante que cada uno de nosotros, que se nos ha asignado, que se nos ha escogido para predicar la palabra de Dios, seamos serios con este asunto de enseñar y de predicar la Biblia, porque Dios tiene un propósito y Dios quiere cumplir ese propósito a través de la palabra de Dios. No podemos
ignorar la palabra de Dios en los púlpitos y en las iglesias. Debemos de permanecer firmes y estar conscientes que hay un propósito a la hora de predicar la Biblia. Dijimos ahí que hay un mensaje de esperanza. En el versículo 3, note, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Fíjese qué tremendo, que Dios tiene la esperanza, por decirlo así, de que la casa de Judá y todo el mundo, dice, oiga, fíjese, quizá oiga, dice, la casa de Judá. Y dice, todo el mal que yo pienso hacerles. El propósito número 1 de la palabra de Dios es que contiene un mensaje de esperanza. Dios todavía tiene esperanza de que alguien escuche, que alguien oiga el mensaje de la palabra de Dios. Él no pierde la esperanza. Hay un mensaje de esperanza de parte de Dios, pero también para todo aquel que recibe ese mensaje y pueda tener esa esperanza que un día todos vamos a morir, pero si morimos con Cristo, estaremos en la eternidad para siempre con Él. Por eso es que hay un propósito importante, y es que Dios no pierde la esperanza, que quizá, dice Él, no sé si lo van a hacer, pero yo no pierdo la esperanza, dice Él, que quizá oigan la palabra de Dios y estén atentos y no ignoren el mal, dice, que yo pienso hacerles. Estas cosas no se dicen en los púlpitos. Estas cosas no se dicen hoy en día en los altares. Estas cosas no se dicen hoy en día en las iglesias. Pero Dios quiere que el mensaje sea directo, para que quizá hay alguien que escucha la palabra de Dios. Óigase. Y el segundo propósito contiene un llamado al arrepentimiento. Por eso dice ahí, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. ¿Y qué dice? Y se arrepientan cada uno de su mal camino. Esto no es un invento mío. Dios llamó al profeta Jeremías, y Jeremías llamó a Baruch el escriba para que escribiese ese mensaje, que estuvieran conscientes el pueblo que era palabra de Dios. Pero había un propósito que contenía un mensaje de esperanza, pero también para que al escuchar el mensaje la gente se arrepintiese. Por eso dice, y se arrepienta cada uno de su mal camino. Ese es el propósito del mensaje de Dios. Dios no es que planifique hacerle daño a alguien. Dios no es que pase pensando a ver cómo me la voy a cobrar contra esta nación, contra este mundo. No. Primero Él advierte que Él todavía no pierde la esperanza de que alguien oiga y al escuchar se arrepientan de su mal camino y se vuelvan a Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? La gente escucha la palabra de Dios y no se arrepienten. Y si les gusta la palabra de Dios, quizás la escuchan. Pero ¿qué pasa? No llega a sus corazones. No sienten arrepentimiento. No quieren doblegar su orgullo. No quieren arrepentirse de sus pecados. Es tiempo, mi querido amigo. Es tiempo, mi querida amiga, que tú nos escuchas en este momento. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para todo aquel que todavía, óigase, no se ha arrepentido de sus pecados. Dios todavía tiene esperanza de que tú escuches la palabra de Dios, pero que de una vez por todas te arrepientas el día de
malos caminos y te vuelvas a Dios. Pero hay un tercer propósito. Contiene un mensaje de amor. Contiene un mensaje de amor. Tengo que decirte toda la verdad. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, un mensaje, un propósito de esperanza. Y al arrepentirse cada uno de su mal camino, dice, hay un mensaje de arrepentimiento. Pero vea cómo Dios muestra su amor. Y yo, no está diciendo el profeta Jeremías, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¡Wow! Todavía Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor, no pierde la esperanza de que alguien escuche el mensaje que Él tiene para su pueblo, y de esa manera puedan arrepentirse y puedan, óigase, obtener el mensaje de amor de Dios. Ese es el mensaje que Dios ha querido que llegue a cada uno de nosotros por años y años y años. Sin embargo, no nos hemos arrepentido. Dice que se arrepientan de cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Solamente Dios puede perdonar tu maldad, puede perdonar tus pecados. Solamente Dios puede limpiar tu corazón, tu mente. Solamente Dios puede cambiar tu lamento en gozo. Solamente Dios puede asegurarte la vida eterna. Pero tienes que arrepentirte, tienes que escuchar. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero necesitas tomar una decisión. Necesitas arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos, sin excepción alguna. Hay una enemistad entre Dios y los hombres. Y es por causa de nuestros pecados. Pero Dios hoy te está llamando la atención para que tú escuches. Y no cabe duda que tú estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Pero es tiempo de que te arrepientas y comiences a experimentar el mensaje de amor que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Él es el único que puede perdonar tu maldad y tu pecado. Entonces vemos dos cosas importantes. Vemos la autoridad de la palabra de Dios, pero también vemos el propósito. Y número 3, la reacción del libro. Fíjese qué tremendo. La reacción del libro. Vemos cuál fue la reacción, aunque el propósito, vea el versículo 7. Quizá llegue la oración de ellos, dice, a la presencia de Jehová. Versículo 7. Y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Aquí es Dios hablando. Versículo 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Gloria a Dios por estos hombres que fueron llamados por Dios, como Jeremías, como Baruch, que llevaron a cabalidad y cumplieron, óigase, y fueron obedientes al escribir el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Judá. Versículo 9. Y se aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades a Jerusalén. Dice que ese era el mes 9, y ellos habían promulgado, dice, ayuno en la presencia de Jehová. Y dice la palabra de Dios que vino mucho pueblo, venían de diferentes ciudades, de Judá, de Jerusalén, y por eso era importante que el mensaje, óigase, fuera predicado ese día, porque Dios sabía que ese día iban a haber muchas personas de diferentes lugares. Y cada uno de ellos necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Versículo 10. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Jeremías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta, dice, nueva,
de la casa de Jehová a oídos del pueblo. Recuérdese que Jeremías tenía prohibido ir o entrar a la casa de Jehová. Ya anteriormente, si usted lee unos capítulos más adelante, creo que en el capítulo 26 de Jeremías, ya Jeremías había llevado un mensaje a este pueblo, mas sin embargo había sido rechazado también y se le había prohibido entrar o regresar a la casa de Jehová. Y es por eso que ahora Dios llama a Jeremías y le da ese mensaje. Jeremías llama a Baruch para que él escriba y él sea quien pueda llevar el mensaje a la casa de Jehová. Por eso es que le dice en el versículo 6, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste. Porque quizá cuando tú lo leas, óigase, cuando tú lo leas, porque contiene un mensaje de esperanza. Dios quiere que lo escuchen para que se arrepientan y vea que el propósito de Dios no es destruir al pueblo, no es hacerle daño, pero si no se arrepienten, obviamente la ira y el furor de Dios por sus pecados van a tener consecuencias. Versículo 11, y Maquías, hijo de Gemarín, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los principales estaban ahí sentados. Esto es Elisama, secretario, dice Elisama, secretario de Laira, hijo de Semaín. Son nombres bien raros, hermanos. Elatán, hijo de Actor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos, dice, los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuanto Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Recuérdense cuando Baruch llega y lee el libro, él tuvo que subirse, dicen algunos expertos de estas cosas, a una ventana en la entrada del templo. Y ahí había una familia que estaban de alguna manera cercanas al rey, le servían al rey, eran príncipes, pero que de alguna manera Jeremías había encontrado gracia, favor en ellos, y por eso es que les permitieron a Baruch que se acercara y entrara por lo menos a la puerta para que pudiera hablar o para que pudiera leer el mensaje de Dios. Y dice que cuando uno de los de la familia cercana al rey, un joven, escuchó el mensaje, directamente ese mensaje fue contra los príncipes y les dijo lo que este hombre, Baruch, había leído. Versículo 15, y le dijeron, versículo 14, entonces enviaron todos los príncipes a Jehuí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch, toma el rollo en el que te leíste a oídos del pueblo, y el rollo, y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Versículo 15, y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y dice el versículo 15 que Baruch les leyó el libro. Interesante que estos hombres tenían interés, óigase, sintieron cierto interés para escuchar. Ya no tan solo estaban conscientes de lo que les había llegado a sus oídos, pero querían escuchar de las propias palabras de Baruch. Y por eso envían a alguien para que traiga a Baruch y que él personalmente les leyera el rollo. Por eso en el versículo 15 él le dice, siéntate ahora y léelo a nosotros. Había interés, pero también escucharon el mensaje. Y dice que se los leyó Baruch. Versículo 16, vemos la reacción. Ahora sí, vemos la reacción. Número 3, la reacción del libro. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado. Fíjense, se asustaron, sintieron temor.
Y dice que se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Versículo 17. Y preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Fíjese qué interesante la pregunta que le hacen a Baruc. Aunque le dijeron que iban a contarle al rey, tenían conciencia que era un mensaje de suma importancia y que el rey necesitaba escuchar este mensaje. Pero no se quedan solamente ahí, sino que le hacen una pregunta, porque querían asegurarse de quién venía ese mensaje tan importante que se había escrito en el rollo. Por eso les dijo, él meditaba, le dice la respuesta que le dio Baruc, porque ellos le preguntaron diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. How do you did it? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿lo hiciste de memoria? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco. Vea lo que le dice el 18. Baruc le dijo: él meditaba de su boca todas estas palabras, y yo las escribía con tinta en el libro. Así se escribió. Aquí tenemos un ejemplo vivo de cómo la palabra de Dios fue escrita en aquellos rollos que fueron preservados por años y por años y por años, y llegaron a la conclusión de escribir toda la revelación completa de la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo Dios así hablaba a través de los profetas. Hubieron muchos profetas que ellos mismos, ¿verdad?, escribieron el mensaje de Dios, pero habían algunos que tenían sus escribas, sus ayudantes. Yo no sé si era por cuestión de que no podían escribir o no podían leer, I don't know, pero usaban a otras personas para que escribieran con tinta. Y ese es el caso de Jeremías y Baruc. Dice que Jeremías le dijo todo lo que él editaba, y él dice que vea lo que dice el 18: me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía, dice, con tinta en el libro. Vea el versículo 19. Entonces dijeron los principales o los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Aquí vemos la reacción que tomaron acerca del libro. Inciso A: hubo quienes reaccionaron con indiferencia, y fueron estos príncipes de que acabo de mencionar, que cuando escucharon la palabra de Dios, el mensaje que venía directo de Dios, con autoridad, con un propósito, ellos dicen que se mostraron indiferentes y sintieron temor. Se veieron uno con otro, dice, y se espantaron. Sintieron temor al escuchar el mensaje de labios de Baruc, que venía directamente con autoridad, con un propósito de parte de Dios. Gloria a Dios, porque ellos, óigase, no ignoraron el mensaje, sino que dice la palabra de Dios que se espantaron. Tuvieron una reacción indiferente a la que el rey tomó, que vamos a ver a continuación. Gloria a Dios por todos aquellos, óigase, que toman la palabra de Dios, que su reacción es indiferente cuando escuchan la palabra de Dios. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos, que al escuchar la palabra de Dios, por lo menos sienten temor, sienten respeto a la palabra de Dios. Pero hoy por hoy hay personas que escuchan el mensaje, hay personas que escuchan la palabra de Dios y se burlan de Dios. Que Dios tenga misericordia y compasión de ti. Ellos reaccionaron con indiferencia a tal grado que le dijeron: vete tú y Jeremías y escóndanse en un lugar donde nadie nos pueda ver. Estaban mostrando de alguna manera temor a la palabra de Dios, pero también estaban mostrando compasión hacia ellos, y no quería que nada les pasara, porque sabían que el mensaje venía de Dios. A propósito, Dios protege a sus hijos. Dios protege a todo aquel que con autoridad, con valor, se para enfrente de la gente y comienza a predicar la palabra de Dios.
Baruc, fíjese, se tomó el riesgo de ir a donde estaban los príncipes para leerles personalmente el rollo, el mensaje que Dios había enviado. Él no sabía si iba a salir vivo de ese lugar. Lo que sí sabemos, de acuerdo a las Escrituras, es que él no lo dudó, sino que fue y se sentó, dice, delante de ellos. Y ellos, gloria a Dios, porque le escucharon y temieron, se espantaron, quisieron protegerlos. Y dice que el versículo 19, y Jeremías, y nadie dice dónde sepas. Entonces, en primer lugar, vemos en cuanto a la reacción del libro, que hubieron quienes reaccionaron con indiferencia. Estos príncipes temían a Dios. No eran quizás salvos, pero temían a Dios. Y escucharon el mensaje de Dios, no le ignoraron. Pero también, véase, hubo quienes que rechazaron totalmente la palabra de Dios. Como hoy en día. Hay quienes que actúan indiferentes y que sí escuchan la palabra de Dios, por lo menos escuchan. No están tan rebeldes, no están tan duros de corazón, pero hay quienes que de por sí rechazan totalmente la palabra de Dios. El rey, por ejemplo, veas el versículo 20, sigamos. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Fíjense, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Judía a oídos del rey y a oídos de todos los principales, de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey, fíjese, estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, ni alcanzó a leerlo todo al rey. Dice que, ¿qué es lo que hizo el rey? Lo rasgó, fíjese, el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Fíjese cuál fue la reacción del rey. Versículo 24. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas las palabras. Y aunque Eliná y de la Fía dice, bueno, vemos el 24, ahí dice que no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. Tanto el rey como todos los siervos que oyeron todas estas palabras. Qué triste porque, óigase, ellos rechazaron totalmente la palabra de Dios. Tanto el rey como los siervos que estaban juntamente con el rey en aquel día. No solamente el rey fue responsable de lo que escuchó, pero también sus siervos que siguieron lo que el rey, o la posición que el rey presentó delante del rollo, delante del mensaje de Dios. Y dice que lo echaron al fuego y quemaron aquel día el rollo. No sintieron temor, como sucede hoy en día. Muchos ignoran la palabra de Dios, rechazan totalmente la palabra de Dios, sin saber que la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad, que hay un propósito, es para que hay una esperanza. Dios todavía espera que tú oigas la palabra de Dios para que te arrepientas. Dios no quiere hacerte daño. Dios quiere que tú te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos, que te apartes de la maldad y de una vez por todas te acerques a Él. Pero gloria a Dios, porque dice que hubo alguien, fíjese, que estuvo dispuesto y quiso comprometerse y quiso defender la palabra de Dios. Versículo 25. Y aunque Elitán y Delaía, dice, y Jeremías, Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Fíjense, hubieron personas que quizá se interpusieron, le dijeron al rey: hey, lo que estás haciendo está malo, no lo quemes, don't do it. Es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, es un mensaje que viene de Dios. Es importante que lo escuchemos porque es la palabra de Dios. Él viene con autoridad. Fue Dios quien nos está mandando este mensaje. No es Jeremías, no es Baruc, es Dios. No lo quemes.
no lo destruyas. Sin embargo, dice que el rey, fíjese cuál fue su reacción, versículo 26, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalec, a Serarías, hijo de Azariel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová, subraye eso, dice que los escondió. Pero Jehová los escondió. Tanto era el furor del rey, que no solamente quemó los rollos, quemó el mensaje que Dios les había enviado para que se arrepintiesen de sus malos caminos, pero ahora manda para que a ciertos hombres a que persigan a Jeremías y a Baruch para que los maten. Pero dice la palabra de Dios que Dios los escondió. Dios siempre protege a sus enviados. Dios siempre protege a todo aquel que con autoridad, con valor, predica la palabra de Dios. Lastimosamente hoy en día hay muchos predicadores aguados. No tienen valor para predicar la palabra de Dios. Están más pendientes de complacer a la gente y de obtener ganancias económicas que enviar el mensaje así como Dios lo da en su palabra. Dios tenga misericordia de todos aquellos que no están predicando la palabra de Dios con autoridad, con denuedo, porque tienen miedo. Déjame decirte que Dios, si tú te paras, si tú predicas la palabra de Dios, Dios te va a respaldar. Dios va a vindicar en aquel tiempo. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. No importa lo que alguien quiera hacerte, Dios siempre va a estar de tu lado. Pero predica la palabra de Dios con autoridad. No tengas miedo de enseñar la verdad. No tengas miedo porque tú eres responsable de lo que estás predicando, de lo que estás enseñando. Y cada uno de nosotros somos responsables también de lo que escuchamos y hacemos caso. Vemos terminar ahí. Vemos como el versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, vea lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado, léalo, al calor del día y al hielo de la noche. Y castigará su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos. Y traerá sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los moradores de Judá todo el mal que les ha anunciado, y no escucharon. ¡Wow! Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Jeremías escribió, dice, otro libro. Voy a cerrar acá. El mensaje de Dios no terminó. Agarre esto, por favor, si no agarra nada. El mensaje de Dios no terminó con el hecho de que el rollo fuese quemado, ni tampoco de que el rey haya rechazado el mensaje de Dios. La palabra de Dios tiene vida propia y es eterna. No importa quién la rechace, no importa quién la ignore, la palabra de Dios tiene vida y permanece eterna. Hace la voluntad de Dios de quien lo ha pronunciado. Vea Isaías rápidamente 55. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no regresa vacía.
Su rechazo estaba basado en su propio orgullo y sentido de autonomía. El rey no escuchaba en aquel entonces ningún mensaje de parte de Dios, porque estaba encerrado y basado en su propio orgullo y sentido de autonomía. Como hoy en día sucede, muchas personas todavía no han rendido, todavía no quieren aceptar el mensaje de salvación, porque tienen en ellos un corazón con mucho orgullo, que piensan que son autosuficientes, que creen que pueden vivir sin Dios. La Biblia dice en Juan 15:5 que Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Quizá te sientas que eres autosuficiente, que no necesitas de Dios en este momento. Déjame decirte que tarde o temprano vas a tener que reconocer la autoridad de Dios, el propósito de Dios, y vas a tener que reaccionar. O lo rechazas o lo recibes. Una de dos. Pero tarde o temprano vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Aquí vemos a Jeremías, aquí vemos a Dios traer ciertas consecuencias. Dice que Dios responde al rey con una sentencia dura en el versículo 29 y 30. Él iba a morir y nadie expresaría su dolor en aquel momento. Su cadáver sería echado a la calle, al calor del día y el frío de la noche. Él iba a morir y nadie expresaría su dolor en aquel momento. Fíjese qué triste, que alguien muera y que a nadie le importa. Así iba a ser lo que Dios iba a permitir que le pasara al rey por desobedecer y no recibir el mensaje de Dios. Qué triste. Era una sentencia de que él iba a ser olvidado como si nunca hubiera existido. Esta sentencia viene no solamente contra él, contra el rey Joacim, sino contra toda su familia, su corte y sobre el pueblo desobediente a la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 31, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los moradores de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Wow, la consecuencia es para toda la familia. Versículo 32. Joacim y sus regidores pensaban que podrían eliminarla, pero cada vez que procuraban hacerlo, Dios demostraba que su palabra es viva y no puede ser destruida. En conclusión, se podrá quemar un libro como este, pero no impedir que la palabra de Dios permanezca para siempre. La palabra de Dios hará la obra para el cual Él la envió. Porque dice la Biblia en Isaías que acabamos de leer que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Espero que tú hayas escuchado el mensaje el día de hoy y tomes una decisión que va a cambiar no solamente tu destino, sino el destino de tu familia. Aunque la salvación es individual, pero si tú, como padre de familia o como mujer de un hogar, esposa de alguien, toma una decisión importante el día de hoy, eso puede cambiar tu destino y también el de tu familia. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. No la ignores, no la rechaces, porque es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios. Es un mandato de Dios. Fue escrita para que a través se cumpliera un propósito, para que tú escucharas la palabra de Dios y al escucharlas te arrepintieras de tus pecados y le entregues tu vida a Cristo Jesús. Cristo Jesús dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por ti y murió por mí. Hay un mensaje de esperanza en este libro maravilloso, pero tienes que arrepentirte y aceptar el amor de Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser tu reacción el día de hoy?
¿Cómo vas a reaccionar al mensaje que has escuchado el día de hoy? ¿Vas a reaccionar así como los príncipes que se espantaron y sintieron temor al mensaje de Dios y quisieron proteger a Baruch y a Jeremías? ¿O vas a ser como el rey y todos sus siervos, que aunque escucharon la palabra de Dios, a diferencia de los otros príncipes, el rey agarró el rollo, lo rompió de esta manera y lo echó al fuego para que se quemase? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu reacción? El mensaje ha sido predicado y la decisión es tuya. ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados y de una vez por todas recibes el regalo de salvación y la vida eterna? Oremos. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Cierra tus ojos en este momento. Señor, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Todo ojo cerrado ahí, nadie mirando, por favor. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ¿por qué no lo haces en esta mañana? ¿Por qué no lo haces de una vez por todas? Ya no ignores la palabra de Dios, porque traerá consecuencias tanto a ti como a toda tu familia. No es una amenaza, es el mensaje de Dios que fue enviado al pueblo de Judá, pero también sirve y queda plasmado y quedó plasmado, y es un mensaje para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por todos aquellos que ya han entregado sus vidas a Cristo Jesús. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, ¿por qué no lo haces el día de hoy? ¿Por qué no aceptas la Biblia como la palabra de Dios, la autoridad, el mensaje de salvación y de vida eterna que Dios quiere para ti y para toda tu familia el día de hoy? Necesitas arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay consecuencias por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, y es el castigo eterno en un lugar que se llama infierno. Pero eso no es el propósito para lo cual Cristo Jesús vino a esta tierra. Él vino para dar su vida en propiciación por nuestros pecados, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitas creer y arrepentirte de tus pecados. Acepta el regalo de salvación, que es la solución a tus pecados, para que de una vez por todas recibas ese mensaje de esperanza, te arrepientas y Cristo comience a morar en tu vida de una vez por todas. Y un día que tú y yo muramos, pasaremos la eternidad en el cielo con el Señor. Ahí donde estás, dile: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que te he fallado, que he mentido, que he ultrajado tu nombre, aún ignorado, Señor, la palabra de Dios muchas veces. Sí la he escuchado a través de muchas personas, a través de la televisión, a través del internet, pero la he escuchado, mas sin embargo la he ignorado, porque no sabía que tu palabra tiene autoridad. No sabía, Señor, que hay un propósito, y es el que yo escuche la palabra de Dios, para que yo me arrepienta y reciba el don de salvación, el amor de Cristo Jesús. Señor, yo ahora soy responsable de lo que he escuchado y no ignoraré más tu palabra, sino ahora abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te hago dueño y salvador de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús hago esta oración, consciente de mi necesidad, de mi salvación más que de cualquier otra cosa. Quiero asegurarme que el día que yo muera, vaya al cielo con el Señor. Te hago dueño y salvador de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús hago esta oración. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Tú que ya eres salvo, tú que ya eres cristiano, tú que ya has entregado tu vida al Señor, sigue meditando en la palabra, sigue obedeciendo la palabra de Dios, sigue leyendo las escrituras. No ignoremos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios, no seamos renuentes al mensaje de Dios. Siempre que Dios traiga un mensaje para tu vida, sé humilde, reconoce que necesitamos que Dios nos hable de esta manera. Necesitamos arrepentirnos, iglesia. Necesitamos volvernos a Dios.
necesitamos de una vez por todas hacer lo que los príncipes dijeron o sintieron: reverencia y temor a Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo sé que quizá no es un mensaje fácil, no es un mensaje subliminal, pero es la palabra de Dios, que tiene autoridad, que tiene propósito, y nosotros somos responsables de la reacción que tomemos al mensaje de Dios. Que Dios me los bendiga. Los veo entre semana, o nos vemos entre semana a través de nuestro servicio virtual. El día de mañana voy a estar enseñando la quinta pieza de la armadura de Dios. Espero que este mensaje haya sido edificación para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que la paz de Dios more en cada uno de sus corazones. Hasta luego.